El patio de los círculos, por Jaime Omar. Capítulo 6. Una hora después ya se encontraba en los diques del puerto deportivo. Se dieron un fuerte abrazo, pero Charlie reparó enseguida de la nueva adquisición de su amigo. Entre gritos de admiración examinó con detenimiento las excelencias de la moto acuática, el casco ligero, de gran profundidad, la posición de pilotaje adelantada, el diseño aerodinámico, aunque también le disgustó heredar la Kawasaki Ultra LX, una referencia en las motos de recreo, con su navegación estable a la vez que deportiva. Antes siempre tenía que turnarse uno se daba una vuelta mientras el otro esperaba en el dique. Ahora por fin podrían hacerlo la tan anhelada carrera. Soñaba con emular al piloto catalán Nacho Armillas, doble campeón del mundo junior en 2008, que acababa de proclamarse campeón de Europa en la categoría F2, pero desconocía por completo los valores de esfuerzo, sacrificio y dedicación exclusiva que requiere la alta competición. Ellos solo querían divertirse. Su filosofía de la vida cabía en dos palabras: pasárselo bien. Antes de bajar las motos de agua por la rampa del puerto, empezaron a lanzarse desafíos totalmente desproporcionados, cuestión de provocarse mutuamente para hacer la carrera más interesante, pero al final quedaron en alcanzar la cala escondida que tanto les gustaba, virar y volver al dique sin interrupción. El último en llegar pagaría la cena. Charlie aceleró sin demora, acostumbrándose el equilibrio excelente de la Kawa entre manejo y comodidad. Empezó a distanciarse de su amigo sin necesidad de forzar el motor de 160 caballos de potencia. Viendo su ventaja, tuvo incluso la posibilidad de admirar el paisaje, disfrutando de los latigazos de viento sobre su rostro, saboreando cada movimiento de su montura. Nico, en cambio, no dominaba aún todas las posibilidades que ofrecía su nueva maravilla. De construcción ultra ligera y enormes reservadas de potencia, la agilidad sin rival de la llamaba la volvía también más peligrosa. Resultaba mucho más rápida gracias al acelerador de reactor. Giraba mejor y la placa inferior de última generación creaba un flujo más largo de agua. Un pura sangre puede ser el mejor aliado para la victoria, siempre y cuando lo sepas controlar. No era el caso de Nico. Viendo que pedía terreno, empezó a acelerar sin control el poderoso motor de los 2 cilindros y 700 centímetros cúbicos. La reacción no se hizo esperar. Lanzó un grito de entusiasmo al ver cómo cortaba el viento a toda velocidad mientras alcanzaba la preciosa cala. Llegó tan acelerado como un caballo desbocado, hasta tal punto que le costó muchísimo virar. Apenas vislumbró el cuerpo de la joven nadadora, que parecía moverse demasiado cerca de su boldio. Aún así se dio un vuelco al corazón al oír nítidamente un golpe seco resonar en el agua. Tuvo un momento de pánico al ver aquel cuerpo flotando. Frenó, dudó unos segundos que le parecieron eternos, pero acto seguido aceleró de nuevo con toda su alma, a la vez que dejaba el contorno de la cala muy lejos detrás de él. La última vez que giró solo vio la estela rectilínea que la moto dejaba a su paso por el mar, como un surco fugaz en la conciencia. ¿Cómo iba a imaginar entonces que aquel golpe cambiaría su vida para siempre? Llegó al puerto decepcionado por haber perdido la carrera. Sin embargo, la sorpresa fue aún mayor cuando vio a la patrulla de la Guardia Civil conversando animadamente con Charlie. Notaba la violencia del pulso en las sienes y una dolorosa presión en el pecho. No se podía quitar de la cabeza el cuerpo de la joven nadadora, por ello cuál fue su alivio al comprobar que se trataba de una cuestión de papeles, aunque no era lo único. De entrada le confiscaron la moto, la llamaba Supercher, moto acuática de altas prestaciones. Era solo apta para un uso en competición. Luego le pusieron una multa de 500 euros por exceso de velocidad y por último le condenaron a una sanción de 1.500 euros por falsificar el título de patrón de embarcación de recreo. Y podía considerarse afortunado porque 20 años atrás hubiese pasado un par de meses en la cárcel. Capítulo 7. Duro golpe. Ambos amigos volvieron apesumbrados. Charlie se ofreció para pagar la mitad de la multa, pero Nico se negó. Viendo cómo se lo tomaba muy a la tremenda, no insistió.
Llegaron a Sovida. Charlie vivía en el hoyo 13. Se despidió sin más. En su habitación acabó de deshacer la maleta de Irlanda. Nico prosiguió el camino al volante en su coche, un flamante Audi TT gris metálico que le habían regalado sus padres al cumplir 18. Nada más sacarse el carné. En vez de detenerse en su casa, condujo hasta lo alto de la colina, a la altura de las últimas parcelas no construidas de la urbanización. Aparcó el coche en un solar abandonado, apagó el motor, pero no se movió de su asiento. Caía lentamente la noche y las primeras luces se encendían a lo lejos. Poco a poco el mar se oscurecía. Algunos barcos salían del puerto rumbo a Valencia o a Barcelona. La isla se vacilaba paulatinamente de turistas y visitantes. Dentro de un par de meses se quedaría sola. El chico intentó recordar la silueta de la nadadora de la cala. Ni siquiera le había visto el rostro. Parecía bastante joven, cabello largo, castaño, oscuro o negro, bañado rojo. ¿Qué le habría sucedido? ¿Habría podido salvarse? ¿Alguien la habría socorrido? Un golpe seco. Al llegar al garaje de su casa, aparcó junto al terreno de su madre. Tras cruzar el cuarto de la plancha, se encontró a la asistencia bajando las escaleras para retirarse a su habitación. «Buenas noches, Magdalena», dijo Nico sin pensarlo, y la mujer se quedó pasmada. No acostumbraba a tratarla con tanto respeto. Se detuvo en el salón. Ahí estaba el bolso de su madre. Sin pensárselo dos veces empezó a removerlo todo hasta que encontró un sobre con billetes. Cogió dos justo en el momento en que su madre salía de la ducha con una toalla ceñida al cuerpo. «¿Qué haces hurgando en mi bolso?», exclamó sorprendida. «Me acaban de confiscar la moto acuática y me han puesto una multa de 2.000 euros. Necesito que me dejes 1.000. No cambiarás nunca. Coge 1.500 si quieres. El resto lo pones tú». «Mamá, no me marees ahora. Yo no tengo tiempo. Voy a cenar con amigos. Ya hablaremos otro día. A ver cuándo sientas un poco la cabeza». Nico cogió otro billete. Ante la indiferencia absoluta de su madre. No esperaba grandes efusiones por su padre, pero subió a su cuarto decepcionado. Uno nunca se acostumbra a la falta de cariño. Al pasar junto a la habitación de su hermana, vio la puerta entreabierta. Constanza estaba sentada frente a la ventana con un libro abierto en su mesa de estudio. La luz de la lámpara iluminaba sus rasgos concentrados. Podía pasarse horas y horas leyendo sin parar. Le encantaba la literatura juvenil. Sus gustos eran de lo más variado. Iban cambiando de género para no acabar saturada. Tan pronto se emocionaba con una historia romántica como disfrutaba de una novela de aventuras. A veces incluso se adentraba en los misterios apasionantes de la literatura fantástica. Entonces no cegaba antes de descubrir la clave que pudiese desentrañar la complicidad de la trama. Había empezado a aficionarse al género el verano pasado con El Señor de los Anillos, y este verano había devorado con pasión la saga entera de las memorias de Indung. Nico se quedó mirándola. Qué diferentes eran los dos hermanos. ¿Cómo podían ser que reaccionasen ante la vida de manera tan distinta? Normalmente la despreciaba con su aspecto de matadita reconcentrada, pero aquella noche su corazón estaba destrozado. No pudo evitar un movimiento de ternura. Al fin y al cabo era su hermana, su única hermana. Observándola fijamente se preguntó por qué andaba siempre ensimismada en sus lecturas. Quizá fuese para compensar lo mal que su hermano la trataba. La chica levantó la cabeza. «Buenas noches, Constanza». Aquella ternura era tan inusual que no pude evitar responder. «Nico, ¿te pasa algo?». El chico bajó la mirada avergonzado. Permaneció vacilante en el umbral de la puerta unos segundos. Luego hizo además de marcharse, pero con gesto dubitativo. Al final volvió sobre sus pasos, apoyándose en el quicio, preguntó con tono inseguro: «¿Puedo pasar? Hace tiempo que no charlamos un rato». Entonces sí que la chica se quedó de piedra. Un rayo de felicidad mudó el color de su rostro. Quería tanto a su hermano mayor. Cerró el libro y contestó algo turbada: «Claro que sí, entra y siéntate, donde te apetezca».
Podemos hablar el tiempo que quieras. Esta noche no tengo mucho sueño. Además, hace tanto calor. Nico avanzó unos pasos. Recorrió con la mirada la habitación de su hermana, siempre tan ordenada, y fue a sentarse en el borde de la cama. Ella le entregó un par de cojines para que estuviese más cómodo. Gracias, enana. Veo que sigues devorando un montón de novelas. A este paso acabarás montando tu propia biblioteca o una librería. O yo qué sé. Hacía años que no me llamabas enana. Esta noche pareces algo raro, pero me gusta. A veces eres tan duro conmigo. Ya, lo reconozco, pero no te confíes. Mañana volveré a ser el mismo sinvergüenza de siempre. Sobre todo si te pillo quitándome la ropa del armario. Bueno, no empecemos a pelearnos. Papá anda constantemente de viaje de negocios, mamá ni nos hace caso. Y tú llevas muchos años fuera de cobertura. No sé si me entiendes. No hace falta que me lo jures. Nadie ha sacado nada bueno de mí. Tú lo has dicho. Nuestros padres no nos hacen caso. Los profesores me consideran un caso desesperado. Las chicas buscan mi dinero y Charlie pasárselo en grande conmigo. Pero nadie me quiere de verdad. Nico, no digas eso. Muchas chicas del cole están locas por ti y no tiene nada que ver por el dinero. No me conocen, Constanza. No me conocen. No saben lo que esconde mi sonrisa. Soy un auténtico egoísta. ¿Tú crees que no me doy cuenta? Solo busco aprovecharme de ellas en todos los sentidos. Nunca he hecho nada por nadie. Alguna vez incluso he podido hacer mucho daño. Y un relámpago de angustia recorrió el semblante de Nico al recordar a la chica del bañador rojo. No llores, Nico. ¿Qué te ocurre? No seas tan duro contigo. Yo te quiero un montón y no me importa que mañana vuelvas a ser el mismo sinvergüenza. Capítulo 8. Con un nudo en el estómago se despertó Lázaro aquella mañana de principio de septiembre, cuando Rubén todavía dormía. Se duchó, se vistió y desayunó rápidamente. Cuando salió a la calle dudó un momento si caminar o coger el autobús. En realidad tenía tiempo de sobra, así que optó por ir andando. Emprendió la marcha a buen ritmo. Recorrió la avenida Jaime III. Hasta arriba, avanzó un poco y se topó con el primer lugar familiar, Los Molinos. Eran 3 molinos plantados en pleno centro de la ciudad, inactivos, por supuesto, pero también restaurados, que andaban cierta categoría en la zona que ocupaban. 2 de ellos albergaban ahora sendos restaurantes en la planta baja, con mesas en la terraza. Alrededor de los molinos el ayuntamiento había empedredado la calzada para acondicionar una pequeña zona verde con cuadrados de césped y algunos bancos donde poder sentarse. Tranquilamente a la sombra, Lázaro prosiguió el camino hacia la parte de la ciudad. El nombre de las calles le volvía a la memoria: Industria, Libertad, Dragonera. Cuando llegó a la primera rotonda se paró un instante para descansar. No recordase que tuviese que caminar tanto. 20 años no transcurren en vano. Pero al llegar a la segunda rotonda, reconoció una seguida la zona de colegios. Le sorprendió un poco tener que pasar por encima de la vía de cintura. Miró hacia abajo con cierto vértigo. Luego se detuvo y levantando la vista. Allí estaban los colegios de toda la vida. Empezando por la derecha, uno podía ver el edificio característico de la Purísima. Inmediatamente después, en dirección al norte, Nuestra Señora de Montesión. Los jesuitas habían tenido que desplazarse a este solar inmenso para responder al creciente número de demandas de escolarización. Tan solo habían dejado en el antiguo colegio del centro las unidades de bachillerato. Los niños de primaria y secundaria gozaban así de grandes espacios para correr, jugar y practicar deporte. Pero si uno quería ver instalaciones deportivas al más alto nivel, tenía que cruzar la calle. El terreno que ocupaba la Salle parecía interminable. A los campos de fútbol de césped artificial se sumaban los pabellones polideportivos y, por supuesto, los numerosos aularios y edificios de administración. Por último, había que añadir en la parte más alta las piscinas olímpicas cubiertas y los campos de tenis. Total, una auténtica ciudad deportiva. No era de extrañar que los equipos del colegio se colocasen siempre entre los primeros de la tabla en los campeonatos escolares. Lázaro prosiguió la marcha hasta la tercera rotonda. Torció a la izquierda bordeando las pistas de tenis de la Salle. Dejó atrás algunas viviendas de reciente reconstrucción y se detuvo ante el letrero que indicaba en grandes letras mayúsculas Colegio Santa Marta. Se le encogió el corazón. Entró en el recinto del centro bajando por la cuesta hasta la entrada principal. Le abrió una secretaria que no conocía. Después de presentarse, se sentó en una de las sillas de la recepción. Al cabo de unos 10 minutos,
La secretaria le dijo que la directora lo esperaba en su despacho del tercer pabellón. Lázaro cruzó la puerta y se encontró con un mar de recuerdos. Cada paso que daba le hacía retroceder en el tiempo hasta la edad de 16 años. El colegio se estructuraba en 3 pabellones escalonados, a los que se accedía por una avenida principal en pendiente. La arquitectura parecía obedecer las leyes pedagógicas. Uno se topaba con las casetas de educación infantil nada más entrar en el recinto. El Sagrado Corazón de Jesús reinaba no lejos de la entrada, con sus brazos abiertos en señal de acogida. Inmediatamente después se levantaba el pabellón de primaria, que Lázaro dejó a su izquierda en el camino hacia arriba. A la derecha reconoció la gran capilla, primero, y el edificio del comedor después. El segundo pabellón correspondía a la educación secundaria obligatoria, y el tercero, más pequeño y arriba de todo, a las secciones del bachillerato. Por último, a la izquierda de los 3 pabellones se extendían los terrenos de deporte, con pistas al aire libre, una piscina exterior y un pequeño pabellón cubierto. Echando la vista atrás, Lázaro se fijó en la pulcritud de los jardines. Obviamente se notaba que las clases no habían comenzado. Durante el curso ya se encargarían los chavales de estropear un poco del césped y desplazar alguna que otra piedra y acabar con la regularidad perfecta de los setos. En cuanto a las flores, mejor no imaginar cómo se las tratarán. La directora salió al encuentro de Lázaro a la altura del tercer pabellón. Sin mayor preámbulo lo hizo pasar a su espacioso despacho y lo invitó a sentarse. Se notaba que no disponía de demasiado tiempo. Acto seguido pasó a exponer la situación. Efectivamente, el profesor de francés había solicitado la jubilación anticipada en junio, razón por la cual no había dudado en contratar a Lázaro. Su demanda de trabajo llegaba en el momento perfecto para cubrir una baja importante. Su dominio del idioma estaba fuerte de toda duda, máxime considerando que había vivido 8 años en Francia. Ahora bien, durante el verano el profesor en cuestión había recapacitado, movido sin duda por la recesión económica que asola nuestro país, o sea que ya no le podía ofrecer trabajo, o por lo menos no aquel trabajo concreto, porque, entre tanto, la profesora titular de Historia se había declarado incapaz de asumir de nuevo la asignatura optativa de Literatura Universal. Solo 5 alumnos matriculados, 4 horas por semana, pero menos de una piedra. Lázaro se aceptó. Capítulo 10. El diario de Lázaro. Domingo 5 de septiembre. Me he despertado pronto. Resuenan las campanas de las iglesias por todo el barrio. Se nota que estamos en el centro. Empiezo un cuaderno nuevo. Ayer metí los libros y diarios de Francia en una caja sellada con cinta aislante. Ya no los necesitaré más. Por lo menos de momento. ¡Qué chasco! Era demasiado bonito. Escribí una carta a Rubén y conseguí un trabajo en 2 semanas. No me daba cuenta de la suerte que había tenido. Anoche pensé incluso que me había precipitado. Claro, con la seguridad del salario en perspectiva, no me costó nada despedirme de la vida francesa. Sobre todo, considerando que llevaba unos meses deseando volver. Rubén todavía duerme, casi no ha cambiado. A veces siento algo de vergüenza a su lado. Tiene tan buen corazón. Ayer me repitió que me podía quedar todo el curso. Además, veo en sus ojos lo que dice encantado, sinceramente, y no por compromiso. No me va a quedar más remedio que aceptar. Este curso no alcanzará los 400 euros al mes. Cuando pienso en lo que cobraba en el banco, madre mía, parece mentira, pero 8 años fuera de tu país y cómo cambian las cosas. Casi me siento como un extranjero. Me va a costar adaptarme de nuevo al horario español, como me costó adaptarme al francés en su día. El hombre es un animal de costumbres, aparte de que tendré que habituarme a Palma, a vivir en una isla. ¿Por cuánto tiempo? Lo ignoro. No se puede decir que tenga el futuro asegurado. A ver, Lázaro, recapitulemos. Vuelvo a España con unos pocos ahorros en el bolsillo, pero con estupendo trabajo en perspectiva que me dará estabilidad y solvencia. Y ¡zas! En un abrir y cerrar de ojos me deslumbra el castillo de arena. Hay que reaccionar. Lo último que puedo hacer es desmoralizarme. Vivo en el estudio de un amigo entrañable de la adolescencia. Se muestra encantado de tenerme en casa. Traté de mostrarme discreto y no molestar demasiado, porque la pura verdad es que no puedo financiarme otra cosa. Soy profesor de Literatura Universal, una asignatura optativa de bachillerato con 5 alumnos matriculados. He aceptado ser monitor de patio los días
que tenga clase para rodear el salario. En definitiva, que voy a disponer de mucho tiempo y como no quiero perder un curso, acabo de tomar una decisión. Voy a escribir mi primera novela y no se hable más.